Los secretos de la casa abandonada en el bosque. El camino hacia la colina del bosque viejo era una herida abierta entre árboles marchitos. El aire olía a tierra húmeda y a hojas podridas, como si todo lo vivo hubiera decidido retirarse del lugar. Nadie en el pueblo cruzaba ese sendero desde hacía décadas, no por miedo a perderse, sino por el rumor persistente de que la casa que yacía al final del bosque no estaba vacía. Su origen se perdía entre versiones y tragedias. Algunos decían que perteneció a una familia rica que desapareció una noche de invierno, otros, que fue refugio de un culto que adoraba entidades antiguas. Lo cierto era que la casa seguía ahí, inclinada entre raíces deformes, con las ventanas como ojos podridos que observaban sin pestañear. Clara, una joven periodista obsesionada con historias olvidadas, llegó al pueblo una tarde de niebla espesa. Buscaba material para su libro sobre lugares malditos, y aquel bosque parecía un punto perfecto. Nadie sensato se acerca a esa casa, le advirtió el anciano de la tienda, con voz temblorosa. Lo que duerme allí no debería ser despertado. Pero la advertencia fue inútil. Esa misma noche, Clara siguió el camino con una linterna y una grabadora. Los árboles parecían cerrarse a su paso, y cada crujido de hojas resonaba como un suspiro entre los troncos. La casa emergió ante ella como una sombra sólida. Las tablas de la fachada estaban cubiertas de líquenes, y las tejas rotas dejaban pasar el resplandor de la luna. Al entrar, un olor agrio, como de carne descompuesta y humedad, la envolvió por completo. El interior estaba congelado en el tiempo, muebles cubiertos de polvo, retratos torcidos y un reloj detenido en las 3:15. En el suelo del vestíbulo, Clara encontró marcas extrañas, círculos concéntricos dibujados con algo oscuro y seco, tal vez sangre vieja. Parece un símbolo, una especie de ritual. Hay restos de cera y una muñeca sin ojos al centro. Una corriente helada descendía por una puerta entreabierta al final del pasillo. El aire parecía vibrar con un zumbido bajo, casi imperceptible. Clara bajó los escalones, uno a uno, hasta que la linterna iluminó una habitación subterránea cubierta de símbolos grabados en las paredes. Había frascos de vidrio con líquidos turbios, trozos de huesos humanos y un altar rudimentario hecho con ladrillos ennegrecidos. En el centro, un espejo de marco tallado reflejaba su rostro, pero con un detalle que la paralizó. Su reflejo sonreía. «No», susurró retrocediendo. «Eso no soy yo». El espejo se empañó por dentro, como si alguien respirara del otro lado, y una mano blanca se deslizó por el cristal desde dentro. La linterna parpadeó. En la oscuridad, escuchó pasos detrás de ella. Cuando se volvió, no había nadie, pero el reflejo sí estaba allí, fuera del espejo, observándola desde la esquina, con los ojos completamente negros. Clara huyó escaleras arriba, pero la casa había cambiado. Los pasillos eran más largos, las puertas conducían a las mismas habitaciones, y las paredes murmuraban su nombre en voz baja. En una habitación, descubrió diarios antiguos cubiertos de polvo. Pertenecían a una mujer llamada Eveline Markov, la antigua propietaria. En los textos, Eveline narraba cómo había perdido a su hija en el bosque y cómo, desesperada, buscó traerla de vuelta con rituales prohibidos. «El alma de mi niña está cerca. La escucho reír entre las paredes. Si sacrifico a quien cruce esta puerta, ella volverá». Clara comprendió, con horror, que la casa misma era el contenedor de ese ritual inconcluso. Los susurros, los movimientos, la figura del espejo, todo era parte de una entidad que buscaba reemplazarla. La grabadora siguió encendida cuando Clara intentó escapar. Su voz se escuchaba entrecortada. «No hay salida. La puerta ya no está. Algo me sigue». Su risa viene del techo. Los aldeanos encontraron la grabadora días después, en el límite del bosque. Nadie volvió a ver a Clara. Años más tarde, excursionistas dijeron haber visto luces parpadeando en la vieja casa. Otros aseguraron haber escuchado una voz femenina pidiendo ayuda dentro, seguida de un eco suave, infantil, riendo. La casa sigue ahí, resistiendo el paso del tiempo. Cada vez que el viento sopla desde el norte, las ventanas se abren solas, como si respirara. Dicen que si uno entra después de medianoche y se queda en silencio, puede escuchar el clic de una grabadora encendiéndose y una voz femenina repitiendo una sola frase. Yo solo quería conocer los secretos de esta casa. Y después,
El susurro de una niña. Ahora tú eres uno de ellos. Habían pasado 6 meses desde que Clara desapareció en el bosque viejo. Los aldeanos, que antes solo hablaban en murmullos sobre la casa, comenzaron a sentir su presencia más allá del bosque. Los perros ladraban hacia el norte al caer la noche, los relojes del pueblo se detenían a las 3:15, y algunos aseguraban ver una figura de mujer caminando entre la niebla, con una linterna encendida que no proyectaba sombra. El párroco del pueblo, el padre Esteban, reunió a un pequeño grupo de hombres para purificar el lugar. Nadie lo hacía por valor, lo hacían por miedo. Desde la desaparición de Clara, 3 niños se habían extraviado y cuando fueron hallados, repetían una misma frase con voz monótona. Ella me habló desde el espejo, me prometió que jugaríamos para siempre. Aquel 12 de octubre, con antorchas y símbolos sagrados, el grupo se adentró en el bosque. El aire era espeso, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. A medida que avanzaban, una neblina densa los envolvió. Las sombras de los árboles parecían moverse por voluntad propia, y entre las raíces se oían risas infantiles que se disolvían en la oscuridad. El padre Esteban llevaba un rosario que comenzó a calentarse hasta quemarle los dedos. Cuando lo soltó, las cuentas rodaron hacia un charco, y el agua reflejó su rostro, pero con los ojos vacíos, completamente negros. Uno de los hombres, don Reinaldo, juró ver a Clara entre los árboles. Estaba empapada, con el cabello pegado al rostro, y sostenía una linterna. «Clara. Dios mío, está viva», gritó corriendo hacia ella. Los demás apenas alcanzaron a verlo desaparecer entre la niebla. Solo se escuchó un sonido húmedo, como el desgarrar de carne, y luego un eco suave de una risa que no pertenecía a ningún ser humano. Cuando el grupo llegó a la casa, las paredes estaban cubiertas de raíces secas, como venas petrificadas. En la puerta, el nombre Eveline Markov había sido grabado con algo punzante, y bajo él, un mensaje nuevo. El interior estaba distinto. Donde antes había ruina, ahora había actividad. Las velas estaban encendidas, el reloj, funcionando, y en la mesa, los diarios de Eveline abiertos como si alguien acabara de leerlos. El padre Esteban comenzó a recitar una oración, pero la voz de una niña lo interrumpió. «No reces. Mamá se enoja cuando rezan». La linterna de uno de los hombres se apagó, y en la penumbra apareció una figura pequeña, una niña de cabello largo, ojos vacíos y una sonrisa torcida. Tenía en las manos una muñeca sin ojos, la misma que Clara había descrito. «¿Dónde está Clara?», preguntó el padre. La niña rió. «Está donde todos van cuando miran el espejo». «¿Quieres verla?». Y de un rincón oscuro emergió el espejo. Ya no estaba cubierto de polvo, sino que brillaba con una luz enfermiza, como un líquido vivo. Dentro se reflejaban los rostros de todos ellos, y detrás de sus reflejos, la casa en llamas, ellos mismos ardiendo. Uno de los hombres intentó romper el espejo con su antorcha, pero antes de tocarlo, fue arrastrado hacia él. El cristal se onduló como agua y lo engulló. Del otro lado, su cuerpo se veía suspendido, moviéndose como un pez muerto en un estanque. El padre Esteban comprendió que el espejo no era solo un portal, era una prisión para las almas. En los diarios de Eveline, halló una anotación escrita con sangre. El alma necesita reflejos para multiplicarse. La casa debe alimentarse para mantenerla viva. Cada persona que moría dentro de la casa quedaba atrapada, convertida en un eco, en un susurro entre las paredes. Y Clara. Clara seguía allí, guiando a los nuevos. De pronto, una voz femenina surgió de las sombras. «Padre Esteban, ya no hay oración que me salve». Era Clara. Su rostro estaba pálido, sus ojos vacíos, y de su boca salía un hilo de humo oscuro. «Ella no me dejó ir, y ahora tú tampoco podrás». El espejo se agrietó, y una corriente helada envolvió a todos. Las velas se apagaron, la casa tembló y las raíces del bosque comenzaron a penetrar por el suelo, subiendo por las paredes como si la tierra misma reclamara lo que le pertenecía. Al amanecer, solo el padre Esteban fue hallado en el bosque, de rodillas, con los ojos en blanco. Murmuraba sin cesar. «El espejo los guarda, la niña los alimenta». La casa había desaparecido. En su lugar, un gran agujero negro se abría entre los árboles, emanando un leve resplandor, como el reflejo de un espejo enterrado. Con los días, el pueblo comenzó a morir lentamente.
Los animales se rehusaban a cruzar el bosque. Los espejos de las casas se empañaban solos, y los aldeanos juraban ver, al fondo del reflejo, el rostro de una niña sonriendo. Décadas después, los excursionistas encontraron una grabadora oxidada entre los restos del bosque. Aún funcionaba. Una voz femenina decía: «No he dejado de grabar, sigo aquí, todos seguimos aquí». Y entonces, una risa infantil, lejana, respondió: «Ahora el bosque tiene casa otra vez». Los sonidos que siguieron fueron indescriptibles: crujidos de madera, suspiros ahogados, el eco de un corazón latiendo bajo tierra. La cinta se detuvo justo a las 3:15. El bosque había sido sellado durante 30 años. Nadie se atrevía a entrar, ni siquiera los cazadores. Las raíces habían crecido hasta cubrir los caminos, y el lugar se convirtió en una mancha oscura en los mapas del municipio. Pero la avaricia humana es más persistente que el miedo. Una empresa constructora, Terranova Inmobiliaria, compró el terreno con la intención de levantar un complejo turístico. Las máquinas comenzaron a llegar con el alba, cortando árboles, removiendo tierra, abriendo caminos donde antes solo había silencio y sombras. Los ingenieros rieron de las viejas historias de la casa maldita. Hasta que el primer pozo fue excavado. A las 6 de la mañana, los obreros escucharon un sonido hueco, metálico. Al remover más tierra, hallaron un objeto grande cubierto de raíces. Un espejo antiguo, incrustado en el suelo, con grietas que parecían venas. Nadie pudo explicar cómo había sobrevivido allí intacto, ni por qué aún reflejaba la luz del sol aunque estuviera cubierto de tierra. Uno de los obreros, Luis, limpió la superficie con la mano. Al instante, el reflejo cambió. No era su rostro el que miraba, sino el de una niña pálida con los ojos vacíos. Sonreía. Durante los días siguientes, comenzaron los accidentes. Un obrero cayó de un andamio tras gritar que alguien le hablaba desde el espejo del baño. Otro fue encontrado dentro de la mezcla de cemento, con el cuerpo completamente torcido, como si algo lo hubiera presionado desde adentro. El ingeniero principal, Ramiro Ortega, ordenó detener la obra. Revisó los planos y notó algo que le heló la sangre. Las estructuras nuevas se estaban levantando exactamente sobre el perímetro de la antigua casa Markov, la que se había desvanecido años atrás. Esa misma noche, Ramiro soñó con una mujer de cabello negro y ojos grises que le hablaba desde un cuarto inundado. «Has despertado lo que no debías tocar, el reflejo nunca se borra». Al despertar, en la mesa de su habitación, encontró un diario viejo cubierto de polvo y humedad. La primera página llevaba un nombre apenas legible: Eveline Markov. Uno de los técnicos, curioso, encendió un micrófono para registrar los sonidos del bosque durante la noche. Cuando revisaron la cinta, el audio no mostraba el viento ni los insectos, sino voces humanas. Susurros. Lamentos. Y entre ellos, la voz clara de una mujer. No debieron levantar otra casa, ella aún duerme bajo el suelo. Los obreros empezaron a ver figuras moviéndose entre la maquinaria, sombras que se arrastraban sin emitir sonido. Algunos juraron ver reflejos de niños jugando dentro de los espejos portátiles de las excavadoras, riendo y tocando el cristal desde dentro. Esa noche, el espejo hallado en el pozo se quebró en su base, pero no cayó ni se rompió. De las grietas comenzó a salir un líquido oscuro, espeso como sangre mezclada con ceniza. Ramiro, desesperado, buscó información sobre Clara, la periodista desaparecida. En los archivos del periódico local, encontró la grabadora original. Al reproducirla, escuchó su voz mezclada con otras. No intenten reconstruirla, la casa no se construye, se despierta. Entonces lo comprendió, la casa no era un edificio, era una entidad. Un organismo vivo que necesitaba un cuerpo nuevo para manifestarse. El cemento, el hierro, los espejos modernos, todo formaba parte del nuevo esqueleto de la maldición. Cuando regresó al sitio de construcción, los trabajadores no estaban. Las luces parpadeaban. En medio del terreno, las estructuras de metal se habían doblado por sí solas, formando las líneas torcidas de una vieja casa, la misma que había sido destruida hacía décadas. Y en el centro, el espejo se erguía, completo. Del reflejo emergió una figura femenina cubierta de polvo y tierra. Era Eveline Markov, o lo que quedaba de ella.
Su piel estaba cuarteada, sus ojos, vacíos, pero su voz resonó clara. Ahora tengo casa otra vez. Detrás de ella se asomaron docenas de rostros, los obreros desaparecidos, Clara, incluso los aldeanos que habían entrado años antes. Todos con las pupilas negras, todos sonrientes. Las cámaras de vigilancia grabaron los últimos minutos antes de que se cortara la energía. En los vídeos se ve la estructura retorciéndose como si respirara. Las luces se apagaron y una última imagen quedó registrada. Un rostro enorme, pálido, asomándose desde el reflejo del espejo, con los ojos completamente blancos. Al amanecer, las autoridades encontraron solo ruinas y maquinaria fundida. Nadie sobrevivió. El terreno fue declarado prohibido. Sin embargo, los que viven cerca aseguran que, cuando la luna llena se refleja sobre los charcos, puede verse una figura femenina de pie, sosteniendo una linterna encendida. En el aire se escuchan risas infantiles, y a veces, si uno escucha con atención, una voz susurra desde el viento. Todo espejo recuerda a su dueño. Años después, el gobierno vendió de nuevo el terreno, esta vez a una cadena hotelera internacional. El arquitecto que revisó el lugar escribió en su informe final una nota breve, sin explicación. El terreno está limpio, pero en cada espejo del lugar aparece una mujer de espaldas. Si uno se acerca demasiado, sonríe. ¿Quieres que escriba una? Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El mundo no se dio cuenta de inmediato. Todo comenzó con espejos empañados, con reflejos que no seguían los movimientos, con personas que decían verse a sí mismas sonriendo cuando no lo hacían. Las primeras noticias se difundieron desde un hotel recién inaugurado sobre las ruinas del Bosque Viejo, el Hotel Terranova, construido donde alguna vez se alzó la Casa Markov. La noche de su apertura, el 15 de octubre, el personal desapareció. Solo quedaron las grabaciones. Y la noche del reflejo. Los vídeos de seguridad muestran el lobby del hotel iluminado por la tenue luz del crepúsculo. A las 3:15 de la madrugada, todos los espejos del edificio, desde los baños hasta los pasillos, comenzaron a vibrar al mismo tiempo. Los huéspedes, confundidos, salieron de sus habitaciones, y entonces las luces se apagaron. En la oscuridad, los espejos se encendieron con una luz interna, mostrando no sus reflejos, sino el interior de la vieja casa del bosque. El suelo de madera, las paredes cubiertas de raíces, el espejo original al fondo. Y frente a él, una figura femenina que murmuraba. El reflejo los llama, y nadie puede ignorar su nombre. Los sobrevivientes, pocos, traumatizados, fueron rescatados días después, vagando descalzos entre los árboles. Ninguno recordaba haber salido del hotel. Algunos ni siquiera sabían sus nombres. Testimonio 1, Camila Rojas, recepcionista. No sé cómo explicarlo, las paredes del hotel se movían, se alargaban. Yo estaba frente al espejo del baño, y mi reflejo me habló. Me dijo, Camila, ahora tú eres la llave. Luego extendió su mano desde dentro del vidrio. La toqué. Era fría. Cuando la retiré, mis dedos estaban cubiertos de tierra. Después, ya no recuerdo nada, solo que, cuando desperté, estaba en el bosque, y el espejo me seguía mirando desde el agua. Esa noche oí risas de niños. Salí al pasillo y vi huellas húmedas en el suelo, pequeñas, como de pies descalzos. Las seguí hasta el salón principal, donde había un espejo enorme cubierto con un paño. Cuando lo destapé, vi a mi esposa detrás del cristal. Ella murió hace 3 años. Me sonrió y dijo, ya no hay fronteras entre nosotros. El vidrio se agrietó, y detrás de ella aparecieron más rostros, decenas, gritando sin sonido. Dije que el reflejo era una prisión, pero no,
Me equivoqué. Es un camino. La entidad que habitaba la casa ya no está confinada. Se extiende. La veo en cada ventana, en cada superficie brillante. No pertenece a un lugar, pertenece a nosotros. Ya no hay rezos que detengan a un reflejo. Si ves tu imagen moverse sola, huye. O mejor, rompe el espejo antes de que te llame por tu nombre. La grabación se corta con un grito y un sonido húmedo, como de cristales rompiéndose desde adentro. En los meses siguientes, el fenómeno se extendió. Primero en Ecuador, luego en otros países. Las personas comenzaron a cubrir sus espejos con telas negras. Los noticieros informaban de suicidios masivos en hoteles y edificios donde los vidrios susurraban. El reflejo no necesitaba ya un bosque, ni una casa, ni un nombre. Había encontrado su camino en las superficies del mundo. Los científicos lo llamaron el síndrome del doble inverso, pero la gente lo conocía por su verdadero nombre, la maldición del espejo Markov. Las víctimas describían los mismos síntomas. Sombras moviéndose dentro de los reflejos. Voces conocidas llamándolos por su nombre. Y la aparición final de una mujer con ojos blancos, que les susurraba. La casa siempre encuentra su forma. Un grupo de investigación del Vaticano envió a 3 exorcistas al sitio del Hotel Terranova. Solo uno regresó, con la mirada perdida y la piel cubierta de marcas de vidrio. Entre sollozos, alcanzó a decir. En el lugar donde alguna vez estuvo el bosque, se erguía ahora una superficie gigantesca, como un lago sólido, brillante y oscuro, que reflejaba el cielo incluso de noche. Cuando las autoridades intentaron acercarse, los drones grabaron algo espeluznante. Dentro del reflejo se veían miles de rostros humanos, congelados en expresiones de horror. Y en el centro del espejo, una niña sostenía una muñeca sin ojos. Años después, en una transmisión perdida de radio, una voz femenina volvió a escucharse. Soy Clara, sigo grabando. El bosque era solo el comienzo. Ahora la casa está en todas partes. En cada ventana, en cada pantalla, en cada mirada que se refleja. El sonido que siguió fue un golpe seco, como si un vidrio se rompiera cerca del micrófono. Luego, silencio. Pero si uno aumenta el volumen al máximo, puede oír una risa suave, infantil, mezclada con un susurro que parece venir de todas partes. Mírate, ya estás dentro.